En la página 126 de la Crítica de la Razón Literaria, el autor de este extenso tratado, Jesús González Maestro, ofrece una definición de su objeto principal de estudio, que es la literatura. Y por ello considero que es el pasaje crucial de todo el tratado, ¿no? La definición sobre la que se va a construir toda la argumentación del tratado. Mi propósito, por lo tanto, en este vídeo es examinar la definición y evaluar hasta qué punto es aceptable, inteligible y operativa para nuestro trato con la literatura. Antes de entrar en materia, tendremos que vencer algún escollo previo. Para empezar, el apartado donde se ofrece la definición de la literatura no se llama definición de la literatura, sino definición de literatura desde el materialismo filosófico. Es decir, que nos propone el autor que la definición depende del sistema filosófico que profesemos. Desde luego, eso hasta cierto punto es así. Nuestra concepción filosófica del mundo determina hasta cierto punto cómo concebimos los objetos de ese mundo. Pero, por otra parte, tanto el materialista como el idealista, entiendo, está convencido de que su sistema filosófico es una representación o una descripción certera, verdadera, correcta, adecuada del mundo real, por lo cual la definición pretenderá siempre ser una definición correcta, objetiva del hecho a definir. Claro, en el debate intelectual y en el mundo académico tenemos que intentar excluir de las definiciones elementos conscientemente subjetivos o meros caprichos personales o sesgos de los que sabemos muy bien que son subjetivos, ¿no? Un vegano y un carnívoro amante de las barbacoas deben poder hablar del chorizo y definir el chorizo más o menos de la misma forma, a pesar de tener sentimientos y opiniones diferentes sobre el chorizo, ¿no? Y en ese sentido entiendo que sea cual sea la filosofía que profesemos, ofreceremos siempre una definición que consideremos podría ser aceptada por cualquier ser racional, es decir, por cualquier ser humano que se tome la molestia de pensar sosegadamente. Bien. A mi modo de ver, por lo tanto, el añadido desde el materialismo filosófico sobra, ¿no? Podría decir, yo voy a ofrecer la definición de la literatura tal como yo entiendo que es correcta, ¿no? Bien. Luego alguna observación previa sobre las definiciones en general y sobre las definiciones de la literatura en general. Las definiciones habitualmente proceden de una categoría general hacia rasgos muy particulares del objeto a definir, ¿no? Si empezaríamos la definición del ser humano con mamífero bípedo, ¿no? Primero establecemos una categoría general dentro de la inagotable variedad del universo, ¿no? La categoría de los mamíferos, y dentro de esa categoría vamos especificando rasgos que distinguen al ser humano de otros mamíferos. O podríamos tomar como ejemplo la definición más breve que conozco precisamente de la literatura, que es arte verbal, donde se establece primero una categoría general de fenómenos que es
arte, y luego se establece en qué se distingue el arte literario de otras formas artísticas, es decir, el uso del lenguaje, el material con el que se hace la literatura, que es lo verbal, ¿no? Así funcionan más o menos las definiciones por regla general. Las definiciones de la literatura con las que me he ido encontrando a lo largo de los años tienden a centrarse en uno de dos aspectos, o combinar estos dos aspectos. Uno es la concepción de la literatura como un conjunto de textos escritos de acuerdo con la etimología de la palabra literatura, que en última instancia no es otra cosa que una traducción de la palabra griega gramática, ¿no? Aquello que está hecho de letras. Grama es letra en griego, ¿no? Y eso se traduce al latín como litera. Literatura es pues la disciplina que se dedica al estudio de lo escrito, ¿no? Ese es un tipo de definiciones, ¿no? El definir la literatura como un conjunto de textos escritos. Y el otro tipo de definiciones se centra más bien en la práctica cultural que produce y consume estos textos, ¿no? Donde hay escritores que, siguiendo ciertas convenciones, están produciendo textos que de alguna forma hacen llegar a consumidores, que pueden ser lectores o oyentes, que son los consumidores de los textos, y esa práctica cultural pues a veces es lo que se pone en el centro de la definición de la literatura. Vamos a ver si alguno de esos aspectos está en el núcleo de la definición de Jesús González, maestro. Voy a leer la definición primero de principio a final y después la vamos a tomar por partes. La literatura, dice, es una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico, a los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Bien, he aquí la definición de la literatura según Jesús González, maestro. Como dije, vamos a tomarla por partes. La literatura es una construcción, es lo primero que dice, por lo cual la palabra construcción ocupa en esta definición el mismo lugar que en los ejemplos que di antes, mamífero o arte, ¿no? Mamífero bípedo, arte verbal. Pues lo primero que dice Jesús González es que la literatura pertenece al mismo orden de cosas que pues los puentes, los rascacielos o quién sabe el monumento que se erigirá en la plaza del pueblo a Jesús González, maestro. Me puedo imaginar motivos por los que uno quiere asociar la literatura con la idea de construir. Por ejemplo, si establecemos un corpus de textos literarios o un canon literario, o agrupamos una cantidad muy elevada de textos bajo un denominador común como novela realista, ¿no? Estamos realizando una operación mental de construir algo un tanto artificialmente, ¿no? Porque esos textos no se compusieron con la idea de formar parte de ese canon o ese corpus de textos. Es decir, la literatura en ese sentido puede ser descrita
como una construcción a posteriori, ¿no? Una construcción un tanto artificial. No sé si es lo que quiere decir Jesús González, puede ser que se esté refiriendo a otra cosa, ¿no? Me puedo imaginar también que alguien quisiera proponer que el verbo componer que solemos usar para textos literarios no es adecuado y que se expresa mejor la idea con el verbo construir. No lo sé. Me llama la atención que este verbo o este sustantivo, construcción, ocupe el lugar inicial de la definición. Luego tendrá que añadir rasgos más particulares a esta construcción que a lo mejor dejan más claro a qué se refiere exactamente. Una construcción humana, dice. Aquí ya frunzo el ceño porque no se me ocurren realmente construcciones que no sean humanas. Los nidos de los pájaros, las colmenas, los hormigueros, no sé si los llamaríamos construcciones. Si es así, pues serían casos de construcciones animales. Yo creo que normalmente cuando hablamos de construcciones nos hablamos de cosas, objetos construidos por seres humanos. Podría ser que el profesor González se refiere a una contraposición de lo humano a lo divino, lo cual me resultaría más raro todavía porque me consta que el señor González, maestro, no cree en ninguna divinidad, como yo tampoco creo en ningún Dios, por lo cual es totalmente superfluo decir que este tipo de construcciones son construcciones hechas por seres humanos, a diferencia de no sé qué otras construcciones, el propio universo tal vez para el creyente en un Dios creador. No entiendo muy bien a qué viene lo de construcción humana, pero bueno, vamos a seguir. Construcción humana y racional, dice. Eso quiere decir que lo construimos con nuestra razón, razonando. El problema es que no deja claro quiénes son aquí los constructores y, por lo tanto, quiénes son los individuos que están empleando la razón a la hora de construir. Se refiere a los autores componiendo sus textos, sugiriendo que eso es una operación enteramente controlada por la razón del escritor, o se refiere a la comunidad cultural que al formarse un concepto de literatura lo hace racionalmente. Podría referirse a cualquiera de las dos cosas. En la definición no lo deja claro y a lo mejor se refiere a otra cosa que a mí no se me ocurre tan inmediatamente. La literatura es una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad. Aquí se produce el problema de la metáfora mixta, porque una construcción es, creo, necesariamente algo que no se mueve, es algo inmóvil, ¿no? Pero al hablar de abrirse camino, sugiere, al menos metafóricamente, un movimiento, ¿no? Esa construcción de alguna forma se está desplazando hacia otra cosa que sería la libertad. La metáfora, porque entiendo que es una metáfora, sugiere pues un viaje arduo, difícil, a través de vegetación muy densa, muy tupida, ¿no? Y en la que hay que abrirse camino para llegar a la meta. Y nos está diciendo que la propia literatura es un objeto construido que a la vez se está desplazando a través de una especie de selva o bosque para llegar a otra cosa. Me imagino que se trata de un viaje no en el espacio, sino en el tiempo, que alguien o algo ha empezado con menor libertad y con el paso del tiempo alcanza mayor libertad, pero la definición
esquiva un poco explicar quién o quiénes exactamente están pasando de tener menor a tener mayor libertad. Por el modo de decir, entiendo que es la propia literatura la que alcanza mayor libertad, pero entonces uno se pregunta, ¿la literatura se vuelve o se ha vuelto más libre de qué exactamente? ¿De qué constreñimientos, de qué limitaciones la literatura se vuelve cada vez más libre? Es verdad que en la historia literaria pues ha habido momentos y ha habido corrientes y movimientos que han hablado de su proyecto literario en términos de mayor libertad. Uno piensa, por ejemplo, en los románticos que hablaban de sacudir el yugo de las normas neoclásicas y de las normas de propiedad y decoro y de las unidades supuestamente aristotélicas, etcétera, etcétera. Pero está claro que el abandonar ciertas normas y convenciones siempre conlleva adoptar nuevas normas y nuevas convenciones. A lo largo de la crítica de la razón literaria, pues el señor González vuelve a hablar de libertad en varios lugares. Parece referirse tal vez a lo laico frente a lo religioso. En la definición, de todos modos, no queda claro en absoluto cómo puede ser que la propia literatura está abriéndose camino hacia la libertad. Fijaos cómo la literatura parece tener aquí una especie de voluntad propia y actuar por su cuenta de modo independiente de las personas que la practiquemos y la consumamos. Y eso es una cosa que hace muy a menudo en la crítica de la razón literaria, convirtiendo la literatura casi en una especie de personaje alegórico que actúa por su cuenta, ¿no? Abriéndose camino hacia la libertad. La literatura, retomo la definición, la literatura es una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico. La verdad es que al llegar a este punto uno ya tiene claro que es la definición más peculiar de la literatura que se ha visto nunca, ¿no? Nunca he visto una definición de la literatura que contenga la palabra lucha o el verbo luchar. Nos dice que esa construcción humana y racional que es la literatura está acercándose o se ha acercado a la libertad por medio de lucha. No nos dice quiénes son los luchadores, quiénes están luchando o han estado luchando los unos con los otros. ¿En qué sentido es una lucha? Me imagino que no quiere decir en un sentido muy literal de luchar, ¿no? ¿Con qué armas supone que se lucha en la literatura? Es la propia literatura luchando consigo misma, es el Guzmán de Alfarache luchando con el ejemplo anterior genérico del Lazarillo de Tormes. Es decir, es así como entiende que se desarrolla la literatura como una lucha de modelos genéricos y de códigos literarios. Puede ser que lo que tiene en mente no tiene absolutamente nada que ver con eso. Puede ser que se refiere a los lectores luchando entre ellos. No lo sé. El problema es que la definición no aclara quiénes están luchando con quiénes y en qué campo de batalla y con qué armas y cuándo y dónde. La lucha y el enfrentamiento dialéctico. Me imagino que dialéctica aquí se usa en el sentido
hegeliano, o tal vez más bien marxista, porque González se declara materialista, ¿no? Ese movimiento desde una tesis que genera su propia antítesis y de ello surge una nueva síntesis que a su vez es la nueva tesis que genera una antítesis, etc. Y ese proceso hegeliano que hace avanzar la historia en esa tradición filosófica. Me imagino que se refiere a eso, pero en general el enfrentamiento dialéctico pues, puede ser el enfrentamiento de argumentos en una contienda verbal. El problema es que no deja claro quiénes son los participantes en ese enfrentamiento dialéctico. Son los propios textos literarios que se contraponen los unos a los otros, como el Guzmán de Alfarache como respuesta a el Lazarillo de Tormes, o se refiere a un debate que surge en la sociedad a raíz de o influida por la literatura. No lo deja claro en la definición. Uno puede esperar que después de soltar esta definición va a explicar un poco los términos. Pero a ello volveremos después. La literatura, lo tengo que tomar desde el principio para que no nos perdamos. La literatura es una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico que utiliza signos del sistema lingüístico. Aquí ya pisamos terreno un poco más familiar de las definiciones de la literatura, ¿no? El hecho de que su material es el lenguaje. Y lo dice de esta forma, que utiliza signos del sistema lingüístico, pues tal vez un poquito por deformación profesional, ¿no? Cualquier filólogo en su formación se encuentra con la lingüística de Ferdinand de Saussure, que hace un siglo propuso la creación de una nueva disciplina que sería el estudio de los sistemas de signos, que se tendría que llamar semiótica o semiología. Y en esa disciplina, pues, el lenguaje humano se consideraría solo un posible sistema de signos más entre otros, ¿no? Por supuesto, para el no iniciado en estas finezas, es evidente que la literatura emplea el lenguaje y no pues los carteles de tráfico o los emoticonos o cualquier otro sistema de signos. Bien, es una construcción, dice, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético. Me gustaría poder esquivar aquí el problema de la estética, pero algo se tendría que decir al respecto. La estética, la disciplina filosófica o la rama de la filosofía que se ocupa del concepto de lo bello, ¿no? De la belleza, y ese término fue puesto en circulación a raíz de la filosofía de Immanuel Kant, que por cierto es quien creó el título que emula González Maestro, ¿no? La crítica de la razón pura de Immanuel Kant y luego la crítica de la razón literaria de González Maestro, que por lo tanto no deja de ser un título realmente pretencioso y ambicioso. Pero me voy por las ramas. La estética. Kant tenía un poco la idea de que la experiencia que tenemos al contemplar un crepúsculo y la experiencia que tenemos al contemplar un cuadro de Velázquez son esencialmente la misma experiencia, ¿no? El goce de la belleza, la contemplación de la belleza. Y eso después se ha extendido a
a otros ámbitos, pero hay que tener en cuenta que la belleza en su sentido más fundamental se refiere generalmente a lo visual, ¿no? El contexto en el que usamos la palabra bello generalmente es el de los fenómenos visibles, y luego por derivación se ha aplicado a la música, ¿no? Hablamos de una música bella, ¿no? Lo que entra por el oído. El término belleza no se emplea nunca, creo, a los otros sentidos, al tacto, al gusto, al olfato, ¿no? Nadie dice un olor bello. Y cabe debatir sobre si el goce que sin duda puede proporcionar la literatura se describe adecuadamente con la noción de belleza. Pero bueno, González Maestro lo considera que sí, y lo incluye así en su definición, diciendo que la propia construcción que es la literatura confiere a los signos del sistema lingüístico un valor estético, un valor de belleza. Es, a mi modo de ver, aún más discutible si son los propios signos del sistema lingüístico, es decir, los morfemas, las palabras, los sintagmas, formalmente, a los que otorgamos un valor estético. Sea como sea, él lo que dice no es que los lectores conferimos ese valor a los signos lingüísticos, sino que la propia literatura confiere ese valor a los signos. Prosigamos. A los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción. Esto de otorgar un estatuto de ficción significa simplemente que al leer una obra de ficción, por ejemplo, el hecho de saber que los sucesos y las acciones, todo lo que se narra en la ficción, son hechos y acciones imaginarios, modifica nuestra forma de leer, ¿no? Adoptamos otra actitud ante el texto, ante las acciones narradas, por el hecho de saber que son imaginarias. Claro, si leyésemos una obra de ciencia ficción en la que se narra que la Tierra ha sido invadida por extraterrestres, pues evidentemente si no otorgáramos estatuto de ficción a esas lecturas, pues nos entraría el pánico y nos ocultaríamos en el sótano de nuestra casa. Sí, es algo que sucede con la literatura, ¿no? Adoptamos una actitud determinada ante la lectura y otorgamos una categoría ontológica específica a los hechos ficticios, sabiendo que lo son. Entiendo que por eso aparece en la definición eso de otorgamos un estatuto de ficción. Lo que pasa es que lo que dice la definición es que la propia literatura otorga un estatuto de ficción a los signos del sistema lingüístico. Es decir, que la literatura otorgaría un estatuto de ficción a la letra A, o a la sílaba as, o a la palabra asno, cuando lo que realmente sucede es que otorgamos nosotros, como comunidad lectora, otorgamos estatuto de ficción al asno de ficción en la narración en la que se narran las acciones del asno. Es decir, que probablemente sabe lo que quiere decir, pero no lo dice del todo adecuadamente. A los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción.
prosigue la definición, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Bien, ahora dice que la construcción que antes se abría camino hacia la libertad, en esta parte de la definición lo que hace la construcción es desarrollarse, ¿no? La construcción humana que se desarrolla a través de un proceso comunicativo. ¿A qué proceso comunicativo se refiere exactamente? Uno puede pensar en lo que sucede con las obras literarias individuales, no con la literatura en su conjunto, donde un autor ofrece a un lector un texto con la voluntad de comunicarse con el lector, es decir, una comunicación unidireccional, porque el lector no contesta al autor de ninguna manera, pero es una forma pues bastante habitual de hablarse del modus operandi de los textos literarios, ¿no? Una comunicación entre el autor y el lector o receptor, oyente, el público en el teatro también entraría aquí, ¿no? ¿Se refiere a ese proceso comunicativo o se refiere a un proceso comunicativo que se extiende a lo largo de los siglos y en toda la amplitud de la geografía planetaria? Es decir, se refiere a la literatura en su conjunto, que es lo que, entiendo, está pretendiendo definir. Por lo cual ese proceso comunicativo sería una especie de conversación que a lo largo de los siglos mantiene la literatura consigo misma. El problema es que no lo deja del todo claro. El añadido un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra y el lector, parece sugerir que se refiere al modo de operar de los textos individuales, ¿no? Entre el autor y el lector, y con vehículo de la comunicación, el texto. Luego añade otra cosa, el intérprete o transductor, del que ya hablaré más adelante. Si se refiere a eso, entonces, ¿a qué se refiere exactamente con aquello de dimensiones históricas, geográficas y políticas? Lógicamente, cualquier texto literario se inserta en una evolución de la literatura y se proyecta en ese sentido sobre el pasado y el futuro. Supongo que también se puede decir en el espacio. Supongo que se puede defender perfectamente que la literatura, al menos en muchos casos, tiene implicaciones políticas en su temática, en la visión del mundo que transmite, etc. También uno podría hablar aquí de política en el sentido de que la constelación política en la que se produce un texto literario influye en él. La posibilidad material de producir textos materiales depende hasta cierto punto del contexto político. La financiación y la protección políticas pueden ser relevantes para la literatura. La posible censura política de la literatura puede ser relevante. Me puedo imaginar muchos motivos por los que se habla aquí de política. El problema es que con decir tener dimensiones políticas no queda claro, no deja claro Jesús González Maestro a qué se refiere exactamente, ¿no? No sabemos exactamente quiénes comunican según esta parte de la definición con quiénes y por lo tanto cuáles son las dimensiones históricas, geográficas y políticas a las que se refiere exactamente. El final de la definición, cuyas figuras son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Bueno,
bueno, voy a dejar pasar lo de figuras, que es un vocablo que también me sorprende un poco aquí. Yo elegiría otro si quisiera decir que mi modelo básico es el modelo de un autor que crea un texto para ser leído por un lector, ¿no? Pero bueno, si este es el modelo elemental, me resulta un tanto rudimentario. Me parece más sofisticado un modelo que sin duda conoce el profesor González, que es el de Roman Jakobson, donde hay seis elementos fundamentales de cualquier comunicación verbal, ¿no? No voy a exponer aquí el modelo comunicativo de Roman Jakobson. Los que os dedicáis a esto, pues sabéis muy bien a qué me refiero, me imagino. González Maestro dice 4 figuras en su término: el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Transductor es uno de estos vocablos extravagantes que salpican todo el texto de la crítica de la razón literaria. Etimológicamente entiendo que un transductor es alguien que lleva un líquido de un canal a otro canal para que fluya en otro sitio, ¿no? Eso sería transducir, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente, ¿no? Muchas reflexiones sobre la literatura contemplan la relevancia de todo tipo de mediadores entre los autores y los lectores, ¿no? Para que los textos de los autores lleguen a los lectores, pues se necesitan imprentas que imprimen el texto, o copistas que copian el texto. Se necesitan editores que editan el texto de nuevo para nuevas generaciones y que a lo mejor añaden notas a pie de página o estudios preliminares. Se necesitan manuales de literatura, profesores universitarios de literatura, profesores de lengua en los institutos, críticos literarios, etcétera, etcétera. Pues todo un variopinto conjunto de mediadores entre la literatura y los lectores. Pero él centra la atención en una categoría específica. Son los intérpretes, los que explican la literatura a los lectores, como los teólogos en el catolicismo tenían que explicar la Sagrada Escritura antes de que se enfrentaran a ella los posibles lectores, si eso se permitía. Me sorprende muchísimo que esto entre en la propia definición de la literatura como parte íntegra y necesaria de lo que es el objeto a estudiar. Yo entiendo que eso no es el caso y que es exagerar la importancia que tenemos personas como Jesús González Maestro y yo mismo en el propio objeto de estudio. Bien. Esta definición es, a mi modo de ver, la definición menos inteligible y menos servible, menos operativa que he encontrado nunca de la literatura. Al menos si la tomamos de forma aislada. Hay demasiadas cuestiones que no están bien explicadas, hay demasiados términos de los que no queda claro en qué acepción exacta está empleando el término. Hay muchísimas acciones a las que se refiere, ¿no? Construir, abrirse camino, luchar, participar en una contienda dialéctica. ¿Qué más había? Desarrollarse, mantener un proceso comunicativo, y en cada caso deja muy en el aire
quiénes son los sujetos de estos verbos, ¿no? De estas actividades, y cuándo y dónde exactamente se realizan o dónde se han realizado. Afortunadamente, Jesús González Maestro sin duda conoce muy bien un modelo de esto ejemplar, que es Aristóteles, que hace 24 siglos en su Poética incluyó en uno de los apartados una definición del género trágico, ¿no? Y Aristóteles, cuando define la tragedia con una definición ciertamente también compleja, a continuación lo que hace es definir todos los términos clave de su propia definición. Explica de cada término que ha empleado en su definición en qué sentido exacto ha empleado el término. Porque Aristóteles lo que quiere es transmitir conocimientos con la mayor claridad posible y garantizarse al máximo la comprensión recta y cabal de sus propias palabras, ¿no? Entonces uno esperaría que el profesor González, después de ofrecer esta definición, a continuación nos ofrezca explicaciones de todas las partes de esta compleja y muy elaborada definición. Y no lo hace. Lo que hace a continuación el profesor González Maestro es cambiar de tema y hablar de otra cosa. Y solo como botón de muestra voy a leer qué es lo que dice directamente después de ofrecer esta definición. Dice: desde el momento en que la historia no se explica solo con palabras, sino con pruebas históricas, los hechos no se explican solo con el lenguaje. Esta es una frase que me deja perplejo, tomada así de manera aislada, porque parece querer decir que hay otras herramientas para explicar las cosas que el lenguaje. Explicar es una actividad que solo podemos realizar con el lenguaje, ¿no? Dice luego: del mismo modo, la literatura no puede explicarse meramente a través de palabras, es decir, solo con el lenguaje. Si no se puede explicar con meras palabras, ¿con qué se va a explicar? ¿Con emoticonos o con carteles de tráfico? Es decir, nada más terminar la definición, que nos deja bastante perplejos, nos lanza a otro laberinto donde también inmediatamente nos sentimos perdidos. Yo intuyo, por lo que dice más adelante, pero tampoco lo dice con mucha claridad, que cuando dice que la literatura no se puede explicar con meras palabras, quiere decir que para estudiar la literatura o analizar la literatura o explicar la literatura no basta con fijarnos únicamente en la forma verbal, ¿no? en el material verbal, sino que también tenemos que pensar en aquello a lo que remite el lenguaje, lo que habitualmente llamamos el contenido y los vínculos de ese contenido con el mundo real. Bueno, si Galdós escribe una novela sobre Madrid, sobre la sociedad de su época, pues evidentemente está también hablando de la sociedad de su época y tenemos que pensar también sobre ella a la hora de intentar entender el texto. Eso me parece también bastante manifiesto. El problema es que no lo expresa bien diciendo, repito, la literatura no puede explicarse meramente a través de palabras, ¿no? Bueno, me estoy yendo por las ramas. Si siguiéramos así, tendremos que examinar frase a frase toda la crítica a la razón de la razón literaria y tropezarnos una y otra vez con el mismo problema, ¿no? Que es que las ideas no están bien expresadas. Puede ser que el profesor González tiene claro qué es lo que quiere decir
El problema es que no consigue decirlo en ese caso, no consigue transmitir las ideas y los conceptos de tal manera que el lector pueda entenderlos, ¿no? Y no es un problema del lector, sino un problema del escritor. Es un problema de cómo expone los conceptos y cómo desarrolla las argumentaciones, que son pocas por otra parte, porque tiende a afirmar y luego afirmar otra cosa y luego afirmar otra cosa, y dedicar muy poco esfuerzo a explicar con argumentaciones cada parte de sus afirmaciones. Bien, ¿para quién escribe esto? ¿Para quién formula esta misteriosa y sorprendente definición? ¿Para qué ha realizado el ingente y por sí mismo meritorio esfuerzo de escribir? Me parece que son 3.140 páginas con este estilo a menudo francamente impenetrable. Yo diría que lo hace en primer lugar para sus estudiantes universitarios. El profesor González es profesor universitario y su primera responsabilidad es transmitir conocimientos a sus estudiantes. Pero me llevaba una sorpresa al llegar a la página 3009, en la que dice lo siguiente sobre los estudiantes. Dice: de los estudiantes no cabe esperar absolutamente nada. A mis actuales alumnos universitarios les importa un bledo el conocimiento y los contenidos de cualesquiera materias que, al menos en teoría, cursan de forma voluntaria y por las que se paga una matrícula. Vienen a la universidad a prolongar su adolescencia y a divertirse. Las personas inteligentes y trabajadoras no estudian carreras de letras. Si hay posibles excepciones, confieso que no se me han revelado, con V. Bien, al parecer, el profesor González Maestro no ha tenido ni tiene ni un solo estudiante merecedor del esfuerzo de transmitir conocimientos, ni mucho menos del esfuerzo de redactar un tratado de 3.140 páginas. Insisto, por lo tanto, para quién exactamente lo ha hecho, no lo sé. Sorprendentemente, el gran problema de la forma de escribir de Jesús González Maestro lo comparte con quienes él considera sus mayores adversarios, los posmodernos y los postestructuralistas, que tienen la misma tendencia a erigir muros de palabras, muros verbales, contra los que uno se estrella porque abundan en términos no bien explicados, en usos metafóricos no aclarados, etcétera, etcétera, ¿no? Y ninguna parte del texto sirve para entender otra parte del texto igual de oscura, ¿no? Yo siento que en eso tiene exactamente el mismo problema que sus adversarios, ¿no? Que genera un texto francamente ininteligible. Yo creo que si un filósofo, un pensador, un intelectual, un profesor, no sé cómo se autodefine el señor González Maestro, si tiene las ideas claras y si tiene los conceptos claros,
debe ser capaz de expresarlos también con claridad para que sean bien entendidos y evaluados por los lectores, ¿no? Algo que no se puede decir con claridad, pues tampoco se puede pensar con claridad, ¿no? Y algo que sí se puede pensar con claridad, se puede expresar claramente en palabras, porque fuera de las palabras no se puede pensar a un nivel mínimamente complejo. Y ya se sabe de aquello de lo que no se puede hablar, no se debe hablar. Realmente, al leer partes sustanciales de la crítica de la razón literaria de Jesús González Maestro y ante la desesperación que he sentido sobre la imposibilidad de entender el sentido que quiere dar a sus palabras el autor, me he acordado una y otra vez de unos versos de Lord Byron, que hablando de su colega poeta Coleridge dice, explaining metaphysics to the nation, I wish he would explain his explanation.